Entonces, bienvenidos para todos y todas. Muchas gracias por sacar este ratito de su tiempo y acompañarme para contarles un poco de mi experiencia como coautor de la nueva guía del PMBOK, así como contarles un poco sobre los cambios más relevantes y qué significa todo esto para cada uno de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, como gerentes de proyectos o como personas que trabajamos en proyectos. Solamente para iniciar, como un aviso legal, todas las opiniones que voy a dar acá son mías, personales, no estoy representando a nadie, no represento al PMI, no represento a ninguna universidad, empresa, son mis puntos de vista personales. Tanto las marcas PMI, PMBOK, Project Management Institute, son marcas registradas, que las vamos a estar viendo pues varias veces durante la presentación. Y otra aclaración es que como todavía el PMBOK 8 en versión al español no está disponible, yo me tomé la libertad de traducir para efectos de esta charla, pues gran parte de los términos, pero bueno, esperando que salga la versión oficial, pero para efectos prácticos de esta sesión, que sea todo en español, pues yo me tomé la libertad de traducirlos de una manera adecuada. ¿Ok? Para los que no me conocen, tuve un problema técnico. ¿Todo bien? Te escuchamos de vuelta, Esteban. Hola, Víctor, ¿me confirmas, por favor? Te escuchamos de vuelta. Nos quedamos justo antes de tu presentación. Bueno, perfecto. Les cuento de quién soy yo para los que conocen. De bicicleta, monto por todas partes que voy y trato, como Víctor lo dijo un poco en su presentación, más de 15 años. En Medellín, Colombia. Poseo Esteban, no sé de si mi nos carrera escuchas. profesional. Hola, Esteban, sí, estamos teniendo un poco de problemas técnicos. sí, No sé sí, aquí si estoy. ahora te escuchamos bien de vuelta, pero hemos estado un ratito que no te hemos escuchado de nuevo tu presentación. No sé si tienes un cable de red al que conectarte adicional o si no, pues te voy a pedir que te presentes de nuevo, aunque parezca increíble. Perdónanos. No, qué extraño, porque sí, tengo aquí toda la señal y todo y no sé qué puede estar pasando. Sí, hemos estado hace Lo, media lo hora además intentaré de nuevo conectados. y me vas avisando. Sí, Vamos a ello, te avisamos si se vuelve a exacto, quedar, hemos ¿vale? hecho todas las pruebas posibles. Perfecto, vamos. Les contaba rápidamente, repito un poco, soy colombiano, vivo en Colombia, en Medellín, estoy casado hace unos 18 años, me encanta viajar, montar en bicicleta un montón, ser voluntario global, con PMI he sido voluntario global por muchos años ya, más de 15 años. Como, como título profesional académico, soy ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia.
Además poseo pues múltiples certificaciones, la mayoría de ellas a través del PMI a lo largo de mi carrera. Y como otro dato curioso, en McCain Foods fundé hace unos 6 años la Academia de Proyectos. Entonces damos como entrenamiento en Project Management a nivel global dentro de la compañía. Sin más, un poco, avanzar aquí. Más de 23 años que siendo voluntario global del PM que nos trae acá. Fui parte del equipo fui parte de la revisión del PMBOK 7. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia del PMBOK y solo para ponernos en contexto, les quiero contar un poco para aquellos que no conocían. Esteban, se nos Publicó sigue en cortando. 1996. Hola. No se me escucha, se sigue cortando. Si puedes probar a enviarme tu presentación y la comparto yo para liberarte un poco de espacio de memoria RAM y ver si funciona un poquito mejor. De acuerdo, ya mismo hago eso. Vale, pues mientras vamos a pediros a todos 2 minutitos de paciencia para que me pueda compartir Esteban la presentación y de esa manera liberemos un poco su ordenador y pueda funcionar mejor el audio. Ahí te la pasé, Víctor. Perfecto, Esteban, pues ya estamos con tu presentación por aquí. Me avisas y yo voy pasando de slide para que todos podamos ir viéndolo y así tú puedas centrarte en la presentación, ¿de acuerdo? Perfecto, buenísimo. Pues dime. Vamos entonces vamos a la que está la evolución de las versiones de la guía del PMBOK, por favor. Creo que son 2 slides más adelante. Ahí, perfecto. Entonces, lo que les quería contar acá es la evolución que ha tenido la guía del PMBOK. La primera edición se publicó en 1996, aunque hubo un informe inicial que salió en 1983, un estándar en el 87, pero como guía oficial la primera publicación fue en el 96. Y si ven, más o menos cada 4 años se actualiza la edición. En el tiempo empezó a crecer, cada vez era más grueso el libro, más páginas, si ven, 176, 211, 390, 500, 700, y ya íbamos por ahí en la edición 6, cada vez era más grande, hasta que en el 7 se pegó una reducción tremenda y bajamos a 274 páginas. Cambió mucho el concepto porque se volvió más en base en principios, desaparecieron los procesos, cosa que luego generó bastante ruido y fue mucho de lo que dio como empuje para que se volvieran a poner en la guía del PMBOK número 8. Avanzamos al siguiente, por favor. Entonces, les comento un poco cómo es el proceso
de elaborar estas guías. Esto no lo elabora una empresa, esto no lo elabora el PMI como empresa. Esto es hecho y construido por voluntarios para la comunidad. Esto quiere decir que se hace con personas que trabajan en la profesión y de manera voluntaria ponen su tiempo para construir estos estándares y estas guías. En este caso particular, para la versión 8, se abrieron como 2 convocatorias de voluntariado y uno podía haber aplicado como voluntario para el equipo que escribía el libro o como voluntario para el equipo que hacía la revisión. En este caso concreto, solamente para la aplicación del equipo de desarrollo, que éramos los que íbamos a escribir el libro, 284 personas aplicamos a nivel global, de las cuales 12 personas fuimos seleccionadas representando 10 países diferentes, industrias diferentes, para formar el equipo de desarrollo. A su vez se creó el equipo de revisión con otros 12 voluntarios globales para hacer como la iteración de creación y revisión de contenido que íbamos haciendo. Ok, pasamos a la próxima, por favor, Víctor. Entonces, en este caso, esta guía es la más basada en datos de la historia hasta la fecha. ¿Por qué? Les cuento un poco cómo fue el proceso. A raíz de el ruido que generó el cambio tan drástico que hubo en la versión 7, el PMI se dedicó a hacer un estudio muy amplio a nivel global para entender la percepción de las personas de esta versión. Con lo cual se completaron más de 3.400 encuestas a profesionales de gestión de proyectos en todo el mundo. Se recopilaron más de 48.000 puntos de datos. Durante el proceso de escritura y revisión, recibimos más de 12.000 comentarios del público cuando revisaba las versiones preliminares en borrador. Así que fue una guía donde, a pesar de que, pues dice, sí, la escribimos un equipo de 12 personas con otros 12 que la revisaron, pues esto fue construido realmente por la comunidad. Y esto muestra que el PMI claramente escuchó los comentarios de los profesionales globales. Y esta guía entonces lo que nos muestra es realmente cómo funciona hoy en día la dirección de proyectos. No es solo teoría escrita en el papel, sino que es armado con casos reales, cómo hoy funciona en diferentes industrias, culturas, regiones, la gerencia de proyectos. Y fue lo que se buscó plasmar en esta guía. Vamos a la próxima, por favor, Víctor. Y aquí vamos a hablar, pues, vamos a comparar este primer paso inicial que cambió entre el 7 y el 8. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que cambió? Primero, pasamos de la teoría de la acción. Recuerden que les decía, la séptima se volvió muy el tema de los principios, pero no habían como acciones concretas, desaparecieron los procesos. Entonces, hoy realmente lo que se hace en la 8 es, volvamos lo más accionable. Veamos, actualicémoslo a cómo se hace hoy y con ejemplos reales, con casos de cómo se utilizan los procesos de acuerdo con el enfoque predictivo, ágil o híbrido que estemos utilizando. Entonces se volvió más universal. Además, los 12 principios que se habían introducido por primera vez en la versión 7, en este caso se redujeron a 6 principios claves, evitando redundancias. Buscamos cubrir la mentalidad que debe tener una persona que trabaja en proyectos, que este es otro punto importante y por eso lo digo así, la persona que trabaja en proyectos, porque esta guía versión 8
no está enfocada únicamente en el project manager, en el director de proyecto, en el gerente de proyecto, sino en la comunidad alrededor de los proyectos. Entonces se buscó hacerlo más universal y más claro, y además pasamos de los 8 dominios a 7 dominios en la versión 8. Ahorita vamos a ver con más detalle cada uno de estos. Aquí es importante aclarar que como en la versión 6 teníamos todos los procesos, en la 7 desaparecieron y en la 8 volvieron a aparecer, no es porque, no es que hubieran muerto. De hecho, en la versión 7 se sacó una guía adicional que era el PGPG, el Process Group Practice Guide, donde casi que apoyaba la versión 7 con estos procesos que habían desaparecido. Entonces, aquí lo que se hace es que todos estos procesos, grupos de procesos, aparecen de nuevo adaptándolos y que no sean solo enfocados en los enfoques de waterfall, cascada, predictivos, sino que son más holísticos para cualquier tipo de proyecto. Vamos a la próxima, por favor, Víctor. Y en esta no me voy a detener pues a leer toda esta tabla. Esta es una guía resumida de lo que realmente cambió. Y aquí básicamente resume lo que ya les conté. En la generalidad, en las 7 teníamos mucho basado en principios para guiar la mentalidad. Aquí ya tenemos un enfoque de esta mentalidad y cómo técnicamente llevarlo a la práctica. Aplica para... ambos aplicaban para el entorno del proyecto, ambos aplicaban para cualquier proyecto, y en la 8 se hace muy explícito que se incluye cualquier enfoque, tanto predictivo, adaptativo o híbrido. En la 7 era mucho como al equipo del proyecto, el project manager y el equipo cercano. Acá el público objetivo es más las personas alrededor del proyecto, los interesados, las personas que se benefician del valor de los proyectos. Entonces, esto es más o menos como a grandes rasgos en una página los cambios principales. Pero quiero entrar un poco más en detalle, entonces si avanzamos a la próxima, Víctor, y vamos a ver, ahora sí, vamos a entrar ya al PMBOK 8. ¿Cómo está estructurado? Si lo vemos, podríamos decir como que son 3 libros en uno. Bueno, digamos 2. Está el estándar y está la guía. El estándar nos dice el qué, cuáles son los fundamentos universales para hacer proyectos. Y la guía es más como el cómo, la aplicación práctica. En este caso es como que el estándar es nuestra constitución, nuestros principios, nuestra guía para hacer las cosas de manera correcta, y luego, en la segunda parte del libro, que es la guía como tal, es nuestro manual de operaciones, y nos da los dominios de desempeño con los procesos, entradas, salidas, herramientas, todo este detalle. Y al final tenemos 5 apéndices que son relevantes en este caso porque vamos a ver que algunas cosas que la gente dice, uy, esto desapareció de algún lado de versiones anteriores, es porque se movió acá y hay alguna razón para cada una de estas que se los voy a explicar más adelante. Entonces pasamos a la próxima, Víctor, por favor. Y con esto entonces vamos a hablar de los principios. Recuerden que dijimos que aquí ya tenemos principios, ciclos de vida y dominios de desempeño. Vamos a hablar de estas 3 cosas. Empezamos con los principios, que recuerden, en la versión 7 aparecieron por primera vez y eran 12. Ahora, lo que hicimos en la versión 8 fue simplificarlos, evitando redundancias, cosas que podrían ser repetidas y dejando claramente los que más influyen hoy en día en la vida real en la gestión de los proyectos. Con esto tenemos adoptar una visión holística, y esto es ver el proyecto como un sistema.
No es solo, yo estoy en este proyecto para entregar esta cosa, este entregable, y a mí no me importa ni para qué es. Eso es porque alguien me lo pidió y listo. Sino entender lo que este proyecto está entregando, cómo interactúa con un sistema, con el negocio, con el entorno. Entonces, ver más allá a solo estar mirando mi proyecto únicamente. Para mí, y eso, como les digo, pues todo lo que estoy diciendo acá es mi opinión personal, y entonces nuevamente, para mí, en mi opinión personal, el cambio más importante que tuvo esta versión es el enfocarse en valor. Lo vamos a repetir varias veces y si ya lo han visto, han tenido la oportunidad de verlo, se van a dar cuenta que acá hay un cambio muy importante y es que cuando hacemos proyectos, lo que buscamos en el fondo es generar valor, no solo dar entregables. Muchas veces es mejor dejar de hacer lo que estamos haciendo si no estamos entregando valor. Entonces es siempre, siempre tener en la mente qué valor estamos entregando con nuestro proyecto. Y obviamente haciendo las cosas bien, de calidad, con calidad desde el principio. Entonces, integrar la calidad en los procesos entregables nos dice que nos aseguremos que desde el principio vamos a hacer las cosas bien, vamos a asegurarnos de tener procesos y controles para, en la medida que vamos generando valor, lo vamos haciendo con calidad. Vamos al cuarto principio y es ser un líder responsable. ¿Eso qué es? Tener ética. Ser un líder con ética, con integridad. Ser responsable de los resultados del proyecto. Sean buenos o malos, tener ese sentido de responsabilidad con el negocio, con el entorno, con la sociedad, de lo que estamos haciendo con nuestro equipo en este proyecto. Ahora, este es uno que apareció nuevo y es con el tema de sostenibilidad, que es tan importante hoy en el mundo y ha obtenido como tanto foco en diferentes ámbitos, no podía quedarse por fuera en la gestión de proyectos. Entonces, integrar la sostenibilidad es que para el proyecto que estemos desde el inicio definiendo, evaluemos el impacto social, ambiental, económico, para asegurar que lo que estamos haciendo sean cosas duraderas en el tiempo y sean amigables con el entorno. Y sostenibilidad no es solo la parte ambiental, la parte verde, la parte natural, es el tema económico, social, alrededor del proyecto, que realmente estemos dejando una huella y que sea una huella sostenible. Y por último, nosotros no trabajamos solos. Si me siento hoy en el rol con el sombrero del project manager, el gerente de proyecto, esta persona lo que hace al final es generar valor a través de las personas, del equipo del proyecto, de los interesados. Entonces es muy importante que construyamos una cultura de empoderamiento, que el equipo tenga confianza, autonomía, criterio de lo que estamos entendiendo, el contexto del proyecto, teniendo esta visión holística para entregar valor, puedo empoderarme como miembro del equipo a tomar buenas decisiones, a levantar la mano cuando lo considere. Pero entonces no es como una reunión jerárquica de, como yo soy el project manager, se hace lo que yo diga. Todo lo contrario, hacer que el equipo pueda tomar decisiones en beneficio del proyecto. ¿Ok? Vamos a la próxima, por favor, Víctor. Ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte, que es los grupos de proceso que habían desaparecido también. La gente en la versión 7 decía,
pero ¿cómo así? ¿Ahora dónde están los grupos de proceso, de inicio, planeación, ejecución? ¿Eso qué se hizo? Y, como les decía, se hicieron muchas encuestas antes de iniciar el desarrollo de esta guía y casi el 80% de las personas pidieron, por favor, necesitamos esto de regreso. Entonces, en esta guía se introdujeron de nuevo, sin embargo, con un cambio semántico muy importante. Ya se llaman áreas de enfoque. Y eso es para desmarcar un poco el tema de que siempre hemos visto esto para enfoques predictivos, para proyectos que se manejan con metodologías en cascada. Aquí, al volver en áreas de enfoque y en el desarrollo del libro, se explica que independientemente del enfoque que yo esté usando en mi proyecto, debo pasar por inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y se dan ejemplos de cómo funcionan cada uno de los enfoques. Entonces, este es otro cambio importante, se reintroduce, se le cambia el nombre y se desmarca un poco de que sea únicamente para proyectos predictivos. ¿Ok? Vamos a la próxima, Víctor, por favor. Y para terminar de armar el rompecabezas que nos va a llevar al final, a los procesos como tal, tenemos los dominios de desempeño. Anteriormente conocíamos en versiones anteriores las áreas de conocimiento, que teníamos 10 en la versión 7 y ahora tenemos 7 en la versión 8. Desaparecieron 3. Entonces muchos se preguntarán, pero ¿por qué salieron 3? ¿Cuáles son? ¿Qué pasó con estos 3? ¿No eran importantes? Y les voy a contar cada uno de estos 3 que no estamos viendo ahí, donde terminaron estando. Primero, para el que conoce las 10 áreas de conocimiento dirá, no veo aquí calidad. ¿Qué se hizo? El dominio de desempeño de la calidad. En esta versión se integró con el de gobierno o gobernanza, que básicamente es lo que antes llamaba integración. Ahí es como toda la gobernanza del proyecto y como uno de los principios es incluir la calidad desde el inicio, entonces desde el modelo de gobierno del proyecto se integró la calidad y están ahí compartiendo esta sección. Otro que vemos que desapareció acá, decimos, ¿qué se hizo con las comunicaciones? Las comunicaciones eran importantes y ya no lo veo. Y sí, las comunicaciones es muy importante. De hecho, hay estudios que dicen que más del 80% del tiempo de un project manager se la pasa comunicándose, hablando con el equipo, en reuniones, preparando un reporte, llamando a un cliente, llamando a un proveedor. Nos estamos comunicando. Las comunicaciones es lo que más hacemos como gerentes de proyecto. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué no lo vemos como un dominio de desempeño independiente? Porque se fusionó con los interesados. Porque sin personas interesadas no hay comunicaciones. Entonces, estos van tan de la mano que dentro del dominio de desempeño de interesados se articula toda la estrategia y el plan de comunicaciones. Entonces, una más que no desapareció, sino que simplemente vimos que era más práctico fusionarla con otra que tuviera más sentido. Y la tercera que no vemos acá es el tema de adquisiciones, procurement, compras, como lo queramos denominar. Y este sí fue un cambio importante y es porque se movió totalmente para uno de los apéndices del libro. Quedó como el apéndice número 4. Y este es un cambio relevante porque con toda esa información, con todas las encuestas, con todos los datos, encontramos que la parte de adquisiciones en la mayoría de los casos no es gestión directa del equipo del proyecto ni del gerente del proyecto. Normalmente en muchas industrias hay un área de compras, un área de adquisiciones que se encarga
de manejar todos los procesos de cómo contratar, si hago un RFP, si compro. Todas esas decisiones normalmente se toman fuera del contexto del proyecto como política de la organización. Entonces, lo que se hizo acá es que se movió gran parte del contenido para el apéndice y en la parte de gobernanza se dejó claro que hay que tener una estrategia de abastecimiento para el proyecto, pero la ejecución normalmente, en la mayoría de los casos, se hace fuera del entorno del proyecto. Y en los casos que se haga dentro del entorno del proyecto, igual en el apéndice 4 está explicado cómo se hacía anteriormente cuando formaba parte de las áreas de conocimiento. Otros dos cambios importantes. Siempre conocimos una que se llamaba costos. Pero ¿y dónde está costos? Que no la veo. Veo finanzas. Ese fue un cambio importante porque ahora la que conocíamos como costos toda la vida de acá para atrás, ahora es finanzas en esta versión 8. ¿Y por qué? Porque es como un término más amplio, más holístico que solo los costos. Si lo vemos costos o costes, siempre entendemos como gastos, lo que tenemos que pagar, cuánto nos cuesta. Pero cuando estamos viendo los proyectos, también nos interesa ver cuánto beneficio estamos trayendo. Yo estoy gastando o invirtiendo esto para obtener esto. Entonces, al final se vuelve un manejo más financiero. Entonces, se amplió un poco el alcance de lo que son solo costos, que sigue existiendo, se amplió a ser más holístico y ahora se llama finanzas. Los demás prácticamente no tuvieron ningún cambio. Entonces, aquí creo que se resume gran parte de los cambios importantes que vemos de una versión a otra. Y si pasamos a la próxima, por favor, Víctor. Entonces, cuando juntamos estas tres cosas, tenemos las áreas de enfoque, los dominios de desempeño y esto cruzado nos junta con los procesos, que son 40 procesos recientemente evolucionados. ¿Qué quiere decir esto? Que de tomar los que teníamos anteriormente, se revisaron puntualmente cada uno, se cambió lo que tuviera sentido para lo que hacemos hoy en la gerencia de proyectos, para los desafíos de hoy, se integraron temas de agilidad, de inteligencia artificial y, muy importante, que se aclara y se explica muy bien la parte de la adaptabilidad. No es una receta fija. Depende del proyecto en el que estemos, en el contexto que estemos, utilizamos unos u otros. No hay que usarlos todos, no es una receta que tenemos que seguir. Y además de eso, se explica en cada uno de ellos cómo se adaptan según la metodología que estemos utilizando para llevar a cabo el proyecto, sea Scrum, Waterfall, híbrido, cualquiera que estemos usando. Entonces, al final, esto se nos vuelve como una caja de herramientas. Como si estamos en la casa, no sé, y tenemos que hacer un arreglo de una puerta, pues vamos y buscamos la caja de herramientas y digo, para esto necesito el martillo, o un taladro, o el destornillador, o el grande, o el pequeño. Yo no uso todas las herramientas que hay en la caja. Selecciono las 3, 4 o 5 que necesito para arreglar mi puerta. En este caso es lo mismo. Para mi proyecto, en mi contexto, tomo los procesos que hagan sentido. Por lo tanto, no es que tener 40 procesos es que es mucha burocracia. ¿A qué horas vamos a seguir 40 procesos en un proyecto pequeño? No, si necesitas 5, 6, 10, utiliza solamente esos. Entonces aquí, al final, lo que nos dice es que el PMBOK 8 nos da el rigor para ejecutar, pero nos otorga libertad absoluta para que adaptemos como ese rigor a la realidad de nuestro negocio, proyecto o entorno.
Vamos a la próxima, Víctor, que simplemente es una imagen que les quiero mostrar y es tomada literalmente textual. Esta sí está en inglés porque es un copy-paste de la imagen de cómo está en el PMBOK 8 y es cómo se ve esto en el mapa. Aquí vemos entonces las áreas de enfoque arriba, inicio, planeación, ejecución. Al lado izquierdo vemos los dominios de desempeño y en el centro vemos los 40 procesos y cómo se mapean a cada uno de estos dos conceptos. Entonces, este es en una sola imagen cómo vemos los 40 procesos. Vamos adelante, Víctor, por favor. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros usar esta guía? ¿Cómo la volvemos de manera práctica? ¿Cómo lo abrazamos en nuestro día a día? Entonces, aquí es importante entender que tenemos este concepto de los procesos, que cada uno de estos procesos está estructurado de esta manera que nos ayuda a entender cada proceso, a considerar cómo adaptarlo y nos da ejemplos prácticos de cómo uso este proceso, si mi proyecto es ágil, si es predictivo, si es híbrido. Entonces miro en la guía y la guía me orienta de cómo hacerlo. Además nos muestra cómo interactúa entre otros dominios. Entonces como un mapa que nos dice, cuidado, si tocamos este proceso de riesgos, ¿esto cómo me va a afectar? No sé, el de finanzas o algún otro. Entonces, si algún proceso tiene injerencia o se comunica directamente con otros dominios, nos muestra ese mapeo y nos lo ayuda a entender muy bien. Y al final también de cada uno de los 40 procesos nos sugiere indicadores clave para que podamos medir y confirmar que ese dominio, si está, o esa herramienta, si lo volvemos a llamar la caja de herramientas, si esa herramienta está entregando el valor esperado. Hasta aquí una parte importante del resumen de la estructura de la guía y del estándar del PMBOK 8. Ahora quiero entrar en otro tema muy importante y es, por más de 40 años, muchas definiciones nunca cambiaron y siempre nos quedamos con las mismas. En esta versión tuvimos cambios importantes en definiciones que son clave para nuestra profesión, empezando con la de proyecto. Si pasamos a la próxima, Víctor. Entonces, como les decía, por más de 40 años la definición de qué es un proyecto era la misma. Siempre a cualquiera de los que hemos estudiado para certificarnos, vimos el libro, lo vimos alguna vez. ¿Qué es un proyecto? Y casi que la gente, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio, resultado único. Y lo recitábamos así casi que de memoria, porque pues desde muchos años esa ha sido la definición. Aquí hubo un cambio muy importante, porque por primera vez se hace este cambio y se dice, no, un proyecto hoy en día es una iniciativa temporal, no es solo un esfuerzo, es una iniciativa temporal en un contexto único para crear valor. Emprendemos esto para crear valor. Aquí otra vez cobra relevancia el término valor. ¿Para qué hacemos un proyecto? Para crear valor. Si no está creando valor, no tiene ningún sentido que hagamos el proyecto. Entonces, aquí en este caso lo que dice es, en la anterior lo que era temporal era un esfuerzo que hacíamos. Ahora es una iniciativa. Y antes lo que hacíamos era entregar un producto o resultado único. Aquí lo que es único es el contexto. Podemos estar haciendo el mismo producto en dos diferentes países, regiones, empresas. El producto es el mismo, no es un producto único, pero el contexto es único. Entonces, no necesariamente funciona igual ni entrega el mismo valor.
O sea, que es importante que nos llevemos esta nueva definición de lo que es un proyecto. Y nuevamente, como se los digo, para mí, cambio súper importante, crear valor. Si no estamos entregando valor, estamos perdiendo el tiempo, enfoquemos nuestro tiempo y nuestros recursos en otras actividades que sí generen valor. Entonces, el foco principal de antes era el entregable. Yo decía, yo voy a entregar un puente para unir dos pueblos. Y el puente, el Barmé. Pero resulta que no hay una carretera de un pueblo para llegar al puente. Entonces, pues, el puente se terminó. Si uno lo mira a los ojos de la definición del PMBOK 7 anteriores, yo terminé mi producto en tiempo, con presupuesto, y ahí está su puente. Pero generó valor para la comunidad, ¿no? Porque no lo pueden usar. Entonces, ahora es muy importante que cambiemos esta mentalidad y digamos, esto que yo estoy haciendo, ¿qué valor genera este producto, este servicio que estoy creando? Esto es lo más importante ahora. ¿Ok? Entonces, con esto lo que hacemos es que dejamos de ver al Project Manager como un fabricante de cosas y de entregables, y lo vemos ahora más como un generador de beneficios estratégicos para las compañías, para las organizaciones. ¿Okay? Vamos a la siguiente, Víctor, por favor, que aquí también tenemos un cambio importante. Ya vimos cómo cambió la definición de proyecto, pero ahora Project Management, gestión de proyectos. Esa definición también cambió, que no había cambiado en los mismos, creo que 40 años. De ahí para atrás, siempre decíamos que la gestión de proyectos era aplicar conocimientos, habilidades, herramientas técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos. Y aquí, en la nueva versión, vuelve el tema del valor. Y ahora es más, lideramos personas. Entonces, ¿qué es la gestión de proyectos? Es el liderazgo de personas y la gestión de recursos en un sistema. ¿Para qué? Para maximizar el valor. Entonces, el rol del Project Manager también cambió de ser un facilitador técnico, un administrador, a ser un líder estratégico y un gestor de valor. Antes teníamos la definición de seguir procesos, herramientas, entradas, entregar a tiempo, todas estas cosas. Ahorita es, venga, lideremos al equipo y a través de las personas del equipo vamos a manejar este sistema para maximizar el valor para la organización. Entonces, de nuevo, pues por más de 40 años nos dijeron que gestionábamos herramientas. Y hoy es importante que también nos llevemos esto en la cabeza. Lideramos personas para generar valor, para crear riqueza estratégica. ¿Ok? Dos cambios de definiciones muy importantes que no habían cambiado a lo largo de la historia. Vamos al siguiente, Víctor, por favor, y vemos otros temas modernos que se incluyeron en la nueva guía. Además de todo lo que ya vimos, actualizamos cosas, creamos unas, fusionamos otras, también había que ver, bueno, cómo es hoy en día la gestión de proyectos, qué está pasando hoy en el mundo que no lo habíamos visto en versiones anteriores del PMBOK. Con esto, lo que se hizo es, se incluyó un apéndice basado en las PMOs, en las oficinas de gestión de proyectos, y alineada con prácticas modernas, definiendo el rol y pasando de ser solo entes de control a cómo las PMOs facilitan la generación de valor en las organizaciones. Otro tema súper importante que el que hoy no lo esté haciendo, creo que estamos bien atrasados en lo que se mueve el mundo hoy, es el tema de la inteligencia artificial. Se incluyó un apéndice donde se demuestra y se explica que la inteligencia artificial es nuestro copiloto esencial para manejar mejor el tiempo, usar esas herramientas para temas repetitivos sin quitar
la toma de decisiones que tenemos que tener nosotros con nuestros equipos. Entonces se explica muy bien cómo encaja todo este tema de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Como les conté anteriormente, el apéndice 4 es el tema en adquisiciones, compras, procurement, donde se reconoce su aplicación dependiendo del contexto del proyecto, bien sea que se haga fuera del proyecto, dentro del proyecto, aquí está documentado. Y por último, el tema de la sostenibilidad se integra como un principio, como lo vimos hace un rato, y esto lo que hace es que alineamos la ejecución de los proyectos con el tema de desarrollo sostenible y el impacto positivo en el entorno. Vamos a la próxima, Víctor, por favor. Y ahora vamos a ver esto para nosotros qué significa. Porque entonces es un montón de cambios y dirán, ay, pero pucha, son muchas cosas, a lo mejor no estoy ni entendiendo, entendí 2 o 3 y ya me perdí. Pero, ¿y esto porque es importante para mí? ¿Cuál es esta nueva mentalidad que yo debo tener? Entonces, vamos a la próxima, Víctor, por favor. Y es lo que les vengo diciendo. Una sola palabra. Valor. Ya no basta con solamente seguir pasos. Tenemos que hacer que las cosas pasen, pero siempre buscando entregar valor. De nuevo, para mí, el cambio más importante de esta guía. Cambiar esa mentalidad, no es hacer por hacer, no es cumplir las tareas por cumplirlas, es ver lo que realmente genera valor. Porque pues en el pasado siempre un project manager, alguien experto en seguir procesos de instrucciones, muy organizado, muy metódico. Pero hoy nos tenemos que convertir en expertos para entregar valor a los negocios, a las organizaciones. Y para poder tener ese foco de entregar valor, si vamos a la próxima, Víctor, nos tenemos que enfocar en los resultados y no solo en los entregables. El ejemplo que les decía ahorita. El resultado es solamente construir un puente. El entregable es solamente construir un puente. Pero el resultado que tenemos que pensar es que la gente pueda cruzar el río más rápido y seguro, que funcione, que le sirva a la comunidad, que no sea peligroso, que no se vaya a caer si pasa un camión muy grande. Todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque la idea es que no nos podemos quedar solo en la tarea. Tenemos que pensar más allá de manera holística, entregando valor. Entonces, es la nueva mentalidad que hoy tenemos que tener los gerentes de proyectos o las personas que trabajamos en equipos de proyectos. Y con esta velocidad de cambio, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, que casi que cada 2 o 3 días sale una nueva versión, una nueva herramienta, todo cambia tan rápido, ser rígidos es el camino más corto al fracaso. Tenemos que estar todo el tiempo reevaluando si lo que estamos haciendo tiene sentido, genera valor, entrega valor. Vamos, Víctor, al siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a aplicar entonces esto en el día a día? ¿Qué les recomiendo yo? Aquí es, primero, elegir solo lo que necesitas. El tema de tailoring, adaptación a nivel extremo. No perdamos el tiempo en cosas que no generan valor. Si nuestro proyecto es pequeño, no usemos el 100% de la guía. Adaptémonos para ser eficientes en el uso del tiempo, de los recursos de las personas y hagamos solo cosas que generen valor. Y, como les decía en la slide anterior, con tantos cambios todo el tiempo, es importante que mantengamos ciclos de retroalimentación, que estemos continuamente censando a los usuarios, al equipo, al entorno, para ver qué está cambiando y cómo debemos reaccionar a eso. No solo quedarnos, este es el plan, este es el proyecto como me lo aprobaron y yo lo tengo que cumplir así. No, eso ya no funciona en este mundo de hoy tan rápido, con tantos cambios.
Aquí es más importante darnos cuenta a tiempo que algo no funciona como debería ser para dejarlo de hacer y hacerlo diferente. Eso es más valioso hoy que simplemente decir cumplir las tareas. Prefiero decir, me voy a demorar una semana más, un mes más, pero voy a entregar más valor. Porque si seguimos así, con el contexto actual, este nuevo producto que vamos a lanzar ya no tiene sentido. Entonces hay que cambiar el alcance para que el producto ahora tenga esto y sí genere valor para el negocio. Entonces tener esa mentalidad de estar sensando y escuchando el entorno para poderlo ir ajustando. Y el tema de, tenemos que ser más unos facilitadores. Como yo lo llamo mucho de, nosotros hacemos que las cosas pasen a través de las personas. Cuando me pongo el sombrero del rol del Project Manager. Si yo soy un gerente de proyectos, yo lo que al final estoy haciendo es a través de otros. Y no solo por autoridad, porque yo digo que yo lo... No, eso ya no funciona desde hace mucho tiempo. Aquí es más por influencia, porque el equipo entienda el valor que eso genera, que entienda lo importante que es hacer alguna actividad para el beneficio del proyecto y del negocio. Y con esa influencia, lo que hacemos es que las personas sean más autónomas y lo hagan de una mejor manera, buscando siempre valor. Entonces, hoy no basta con solamente saber gestionar cronogramas, costos y riesgos. Eso es lo mínimo esperado, lo tenemos que saber hacer. Pero hoy, los project managers de hoy deben leer y gestionar interesados complejos, optimizar recursos en estos contextos de presión real, jugar con la inteligencia artificial, usarla, aprovecharnos de ella de una buena manera, que sea nuestro copiloto, no delegar todo y olvidarme porque que eso lo haga la inteligencia artificial y yo me dedico a hacer otras cosas por completo, porque tampoco está el tema de lo que se llama el human in the loop. Siempre tenemos que tener un humano ahí validando lo que nos está ayudando la inteligencia artificial. Entonces, todas estas cosas son las que hoy nos tenemos que llevar para nuestra profesión. Si queremos evolucionar en la gerencia de proyectos al nivel que el mundo lo necesita, este es el tipo de cosas que necesitamos. ¿Ok? Por lo tanto, para actualizar nuestro perfil para ser competitivos, tenemos que entender todo esto, tenemos que saber mucho de datos, tenemos que entender y saber interpretar señales, información. Hoy tenemos demasiada información y ahora con la inteligencia artificial nos puede ayudar todavía a procesar muchos más datos y mucha información. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo interpretar los indicadores, los KPIs, los tableros de información para tomar decisiones buenas en pro de generar valor con el proyecto? Tenemos que tener todo el tema de liderazgo empático, con buena comunicación con los equipos, influencia, mentalidad de producto. Dejemos de pensar que yo ya entregué mi puente. No. Cuando lo entregue, yo pienso cuál es el ciclo de vida, cada cuánto hay que hacerle mantenimiento, cómo me aseguro que hay un plan de mantenimiento contratado, armado, con unos equipos que tienen la información para que en 2 años el puente no se caiga porque no se le hizo el mantenimiento que se debía. Ya hablamos del proyecto, pero yo pienso a largo plazo como producto que debo tener. Entonces, tener esa mentalidad. Tema de certificaciones y actualizaciones. Entender esta 8ª edición, entender cómo está cambiando esto y a medida que lo conozcamos, tenerlo como una ventaja competitiva en nuestras entrevistas, con nuestros equipos, enseñárselo a otros. En medida que nosotros enseñamos, aprendemos más. Entonces, si aprendemos de esto y vamos y lo contamos luego a otras personas, eso nos refuerza nuestro entendimiento. Entonces, al final, no es que busquemos mañana qué proceso vas a seguir. Ahora busca qué valor puedes desbloquear. Y pues la guía ha cambiado. ¿Y por qué? Pues porque el mundo cambió. Así que es momento que nosotros también evolucionemos. Y casi para ir cerrando por acá, vamos a la próxima, Víctor. Un poquito de resumen de el futuro de la gestión de proyectos ya está aquí.
¿Qué es lo primero? Enfoque en valor. Dejemos de gestionar tareas y de ahora en adelante vamos a liderar beneficios estratégicos. Tengamos una adaptabilidad total. Hoy la guía nos ofrece un marco agnóstico que se ajusta a cualquier metodología o entorno que utilicemos. Entonces aprovechémonos de eso y usémoslo a nuestro favor. Tenemos estos 40 procesos con un rigor evolucionado que nos muestra cómo hacer las cosas y otra vez, no las tenemos que usar todas, usemos las que de verdad nos funcionan para nosotros. Y por último, este tema de liderazgo en los sistemas, y es tener una visión de sistema, una visión holística, no quedarnos solo en el pedacito que nos toca del proyecto, sino entender el contexto. ¿Ok? Con esto hemos cubierto lo que les quería contar de los cambios del PMBOK. Solamente hay una cosa adicional que les quiero contar en el próximo slide, que seguro algunos se preguntarán, y es qué pasa con el examen del PMP. Entonces, si vamos al próximo slide, por favor, Víctor. No quería dejar esta oportunidad pasar este tema porque es importante y muchos se preguntan cada vez que sale una versión del PMBOK. ¿Y entonces qué pasa con el PMP? El PMP cambia coincidencialmente, y lo digo claramente, coincidencialmente, se lanzó el PMBOK hace un par de meses y el examen del PMP va a cambiar en julio. Lo digo coincidencialmente porque esto no es una regla. Cuando hace 4 años salió el PMBOK 7, el examen recién había cambiado hace poco. Entonces, cuando salió el PMBOK 7, todo el mundo decía, ¿va a cambiar el PMP? No, porque primero, y es un error conceptual que muchas personas a veces tenemos, es que el PMP está basado en el PMBOK. Yo me tengo que aprender el PMBOK para poder hacer el examen. No, es una de las tantas fuentes de las que yo debo saber y estudiar. Pero el PMBOK no es un examen del PMP. Entonces, nuevamente lo digo, coincidencialmente van a cambiar. En julio llega el nuevo PMP. ¿Qué cambia? Pues cómo se alineó con qué iba a cambiar el PMBOK cuando se creó la nueva ECO, el ECO, el Examination Content Outline, que realmente eso es lo que rige cómo se da el examen. Ahí se ajustaron el peso de las preguntas en los dominios, moviéndonos mucho más al tema de entornos de negocio. Si vemos, antes, en la versión de hoy del PMP, entorno de negocio, hay un 8% de las preguntas. Ahora va a haber un 26%. Porque es más importante que tengamos esa mentalidad. Con eso lo que se hizo, se le bajó un poco al tema de personas y procesos para darle más importancia al entorno de negocio. Entonces, el examen sí va a evolucionar para integrar los nuevos dominios, el tema de inteligencia artificial, el tema de los diferentes enfoques. Entonces, aquí va a ser muy importante que entendamos cuál es el mejor enfoque para usar según el proyecto. Eso es importante y eso es parte de lo que el examen nos va a medir cuando tomemos el examen. Esta persona tiene la capacidad de jugar con la caja de herramientas de manera adecuada. Sabe qué procesos usar, qué metodología seguir. Eso es lo que hoy nos van a medir a partir de julio en el examen. ¿Cuál es mi recomendación en este momento? No esperen a que este cambio los sorprenda. Por ahora, entender el PMBOK 8 les da una ventaja competitiva para el examen. Y aunque el examen cambie, pues los fundamentos de liderazgo y valor es el núcleo de la evaluación. Y ahí sí, en temas puntuales es, si te planeas certificar y ya estás estudiando, pues toma el examen antes de que cambie. Si por el contrario estás recién pensando en que te vas a certificar, pues empieza a revisar, a estudiar con el PMBOK 8 y a partir del 14 de abril el PMI dijo que iba a lanzar nuevos materiales alineados para prepararse para el PMP. Entonces, ahí está. Los que ya tengan esto avanzado, pues aprovechen de una vez, toman el examen antes de julio, antes del 8 de julio, y si no, ya saben que a partir del 14 de abril están los nuevos materiales, pero desde hoy
pueden estudiar con lo que existe y con el PMBOK 8. ¿Ok? Y con esto creo que cubrimos todo. Víctor, si vamos a la última, creo. Ahí no tenemos nada más que conversar por hoy y me gustaría ver si tenemos preguntas. Sé que estamos un poco pasados de minutos, pero no sé cómo lo quieras manejar, Víctor. Así es, Esteban, tenemos muchas preguntas, estamos algo pasaditos de minutos, pero vamos a responder algunas de ellas porque merece la pena y creo que todos los que están conectados seguro que tienen dudas y están, desde luego, esperando esta parte final de la sesión. Ha sido un auténtico lujo escucharte y discúlpame si en alguna ocasión he estado un poquito más lento en pasar los slides, pero creo que es un poco el lap que hay entre uno y otro, el cruzar el charco y que llegue la slide ante ti después de que yo le dé. Así que bueno. Bueno, vamos rápido. Esther nos pregunta cómo se define el valor, es decir, un entregable puede tener valor para un stakeholder por su relevancia en las autorías, pero para otro no, ya que Muy buen punto y eso depende del contexto. Entonces, ahí es importante alinearnos con nuestros stakeholders principales y llegar a un punto común de qué es valor. Muchas veces para, no sé, vamos a lanzar un nuevo producto al mercado en una empresa de consumo masivo y pues para el de marketing el valor será ganar 3 puntos en el market share, pero para el financiero es que esto me dé rentabilidad. Entonces yo digo, pues si lo vendo muy barato, el de marketing dice, me diste valor porque gané market share, pero el financiero va a decir, no, pero estamos perdiendo plata. Entonces es entender para cada uno que es valor, que para todos, no para todos, pero no necesariamente para todos es igual. Entonces, el rol nuestro es, con esas comunicaciones abiertas, entender las diferentes percepciones de valor y en el caso de que además se encuentren y choquen entre ellas, pues pongamos sobre la mesa y hablemos y decimos, bueno, para ti valor es esto, para ti es esto, pero pues uno o lo otro porque se chocan. ¿Cuál tiene más sentido para el negocio? Y lo tenemos que definir. Abiertamente tenemos que buscar entregar valor para todos o para la mayoría y teniéndolo claro. ¿Ok? Espero que haya respondido a la pregunta. seguro que sí. Si no, igualmente, pues mandaremos la sesión grabada a lo largo de esta semana, primeros días de la semana que viene. Si tenéis alguna duda en específico, podéis hacérnosla llegar y intentamos daros respuesta, ¿de acuerdo? Ariadna Benítez nos pregunta cuál sería una buena estrategia para iniciar la planeación de nuestro proyecto usando dichas herramientas, las herramientas que estabas comentando previamente. ¿Me la dices de nuevo, por favor? ¿Cuál sería una buena estrategia para iniciar la planeación de su proyecto usando las herramientas que estabas planteando antes para el PMBOK 8? Yo ahí lo que considero es, nuevamente, una caja de herramientas, busquemos lo que nos funciona y no lo hagamos solos. No es una decisión que al final autoritariamente toma y decide el gerente de proyecto. Con el equipo revisamos, podemos hacer un ejercicio de mirar una por una. Cogemos las 40 y empezamos a ver, esto me funciona para mi proyecto, tiene sentido, me genera valor, lo puedo hacer. Sí. Y con el equipo definimos de esas 40, nos sirven 30, 25 y vamos a hacer estas. Estas a lo mejor toquemos un pedacito y las dejamos ahí en observación por si las necesitamos, pero hagamos un análisis a conciencia con el equipo, mirando la descripción, los KPIs que nos trae cada una, cómo la voy a medir que me genere valor, y ahí digo, para este proyecto yo sí necesito hacer esto, no, esto es mucho trabajo y no genera tanto valor, mejor no lo hagamos. Entonces, tomarlo realmente con el equipo la decisión. Genial. Esther nos pregunta cuáles serían las recomendaciones para implementar la nueva filosofía de esta nueva versión con los equipos que se resisten al cambio. Eso es una muy buena porque Habitual. eso pasa en todas, o sea, cambio es cambio en todo y pues resistencia al cambio siempre va a haber. Para mí, la palabra mágica, valor.
Cuando nosotros seamos capaces de demostrarle a estas personas que se resisten al cambio o a los que no se resisten, porque igual lo van a comprar más fácil, que estamos generando más valor, que nos estamos enfocando en optimizar los recursos, en no hacer temas redundantes, en no hacer burocracia solo por hacerla, sino que detrás de lo que estamos haciendo vamos a ganar todos o la mayoría. Siempre en muchos procesos hay algunos que lamentablemente no van a ganar o se ven afectados, pero el valor general es más grande y eso pasa en todos los cambios. Pero si tenemos esa palabra, la sabemos explicar, la sabemos transmitir, seguramente va a ser menos difícil la resistencia al cambio, no va a desaparecer, siempre existe, siempre existirá, pero de nuevo, en este caso, en esta metodología, en el PMBOK 8, si hablamos en lenguaje de valor, no debería la gente decir, no, eso no me interesa. Y, valor, qué bueno, qué interesante. Entonces, si movemos la conversación a ese lenguaje, creo que es más fácil de influenciar a las personas. Genial. Y por último, la última pregunta, vamos a ir con el tema de moda. Y Mike nos preguntaba si la versión 8 traerá algo de IA. Esther ya le anticipaba que algo tiene y que además está la herramienta Infinity, pero seguro que tú puedes profundizar mucho más en este punto. Sí, por supuesto. Y buen punto que que mencionas el tema de la herramienta Infinity. Para los que no la conocen, el PMI lanzó esta herramienta que es un chatbot, un ChatGPT, un Gemini, o cualquiera de todas estas, pero solo dentro del entorno del PMI. Es gratis para los miembros del PMI y si no, pues creo que tiene algún costo. Y es una herramienta que nos ayuda a través de IA a hacer preguntas sobre cómo usar esta herramienta en proyectos así como lo haría. Conversas con un chat GPT, por ejemplo, pero dentro del ecosistema cerrado del PMI. Entonces, esa es una herramienta que existe hoy que no tiene nada que ver con el PMBOK, que de hecho, si no estoy mal, creo que en el PMBOK no está mencionado, porque por una normativa no se podía hacer mención directa a productos porque es un estándar independiente, entonces no podemos decir, sí, y además entra este producto del PMI porque hay como publicidad no pagada o como lo llamen. Entonces, bueno, pero bueno, esta es herramienta y además, como les mencioné, tenemos un apéndice completo en esta nueva versión donde nos explica cómo deberíamos tomar ventaja de la inteligencia artificial, cómo delegar cosas repetitivas, monótonas, cómo ganar tiempo. Entonces, eso está, hay un capítulo completo en esta nueva guía que nos orienta cómo aprovechar la inteligencia artificial en el mundo de la gestión de proyectos. Perfecto, Esteban. Pues nada, hay un poco de confusión también con el lanzamiento, de cuándo va a ser el lanzamiento final de PMBOK 8, que está ya activo desde enero, si no me equivoco, que estaba ya funcionando. Entonces, les cuento un poco de historia de eso. El lanzamiento oficial se hizo la primera semana de noviembre del año pasado en el Congreso Global que hace PMI cada año en Norteamérica. Eso fue como 4 o 5 de noviembre en Phoenix, Arizona. Fue el Congreso Global de Proyectos. Ahí oficialmente se hizo el anuncio, se lanzó y se vendieron algunas copias físicas ahí. Pero para el público en general, porque esa fue como una primera impresión que se pudo hacer algunos ejemplares para tenerlos en el Congreso, pero se podía ordenar a través de Amazon y creo que de la página del PMI a partir de enero. De hecho, mi copia física, que por aquí la tengo, pues me llegó en enero. Así que a pesar de que estuve en noviembre en el lanzamiento, ni siquiera tenía mi copia física. Me la mandaron por correo y lo tuve en enero en mis manos. Entonces, sé que ya se puede comprar, sé que está disponible. Creo que está en Amazon no, personalmente no he visto dónde, pero sé que a partir de enero se puede comprar. Y para los miembros del PMI es gratis en PDF. Si entras a PMI con tu usuario, simplemente le das descargar
y hoy mismo la puedes tener. Genial. Esa sí está disponible inmediatamente. Desde que se hizo el lanzamiento la primera semana de noviembre, la versión en PDF está disponible de manera gratuita para todos los miembros. Bueno, pues esta respuesta además nos corrobora de nuevo que ChatGPT no siempre tiene las respuestas adecuadas. Y bueno, y para nuestros alumnos, obviamente que tienen membresía de PMI durante un año como alumnos del máster de Project, pues también podéis entrar a la web y descargar la versión, aunque entiendo que seguramente ya todos la han descargado porque ya están trabajando en ello. Esteban, nos hemos quedado sin tiempo, ha sido una sesión espectacular, creo que todos los conectados estarán de acuerdo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad y sobre todo colaborar y compartir con nosotros todo este conocimiento. No, me encanta ayudar. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo, por la paciencia al inicio que tuvimos ciertos problemas técnicos, pero los superamos y bueno, aquí quedo a sus órdenes. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, no duden en contactarme que con mucho gusto los puedo ayudar. Perfecto, pues nada, sin más, nos vamos a despedir aquí.